seguir con la lectura correlativa. Estamos en el Bhagavatam, es un... Faltó el verso Namo Bhagavate Vasudevaya. Claro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gracias, Hari. Le ofrecimos reverencias a Krishna, el hijo de Vasudeva, que es omnipresente. Entonces estamos con el estudio del Bhagavatam, la lectura del Bhagavatam, y el Bhagavatam es un texto muy extenso. Ahí lo tenemos, son 12 cantos, y nosotros, bueno, empezamos por el canto 1, y estaba pensando la otra vez qué significa, es el significado de la palabra Bhagavatam. Justo había leído una clase de Prabhupada, de Srila Prabhupada, que nos está diciendo que Bhagavatam significa lo referente a Bhagavan. Y Bhagavan puede tener significado de una persona importante, muy importante, pero en este caso está hablando de la persona más importante, o el Supremo. Entonces Bhagavan significa Dios o Krishna. Entonces el Bhagavatam es la escritura que habla acerca de Krishna, que habla acerca de Dios. Y cuando hablamos de Krishna, no podemos hablar de Krishna solo. Cuando hablamos de Krishna y sus devotos. Es un combo que siempre está presente, porque Krishna es absoluto, entonces él está siempre con sus devotos. Y entonces, haciendo un repaso de lo que es, estamos en el capítulo 2 de Canto 1, haciendo un repaso de lo que es cómo se dio el Bhagavatam. Estaba pensando que el Bhagavatam es la escritura del amor, porque se da desde el amor y por amor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos viendo el contexto de cómo empieza el Bhagavatam, que es la reunión de unos sabios en un bosque sagrado, de Naimisharanya se llama, y estos sabios estaban reunidos ahí para hacer un sacrificio de 1000 años de duración por el bien de la generalidad de la gente. Ese era el objetivo de los sabios, no tenían otro objetivo. Era complacer a Dios, complacer a sus devotos y complacer a la gente en general. Entonces, como el móvil de estas personas santas, estos sabios de Naimisharanya, era el amor por los demás. Entonces, desde ahí surge el Bhagavatam, desde ese amor. Entonces el contexto es del capítulo 1, que ya lo vimos en las clases anteriores. Están los sabios, esta es la escena, están los sabios reunidos en Naimisharanya, en el bosque, para hacer un sacrificio por el bien de toda la gente, y van a hacer preguntas, tienen un referente, un maestro, a quien van a hacerle preguntas, se llama Sutta Goswami. Sutta Goswami es una persona que había adquirido el conocimiento a través de porque había prestado oídos a lo que había dicho un maestro autorrealizado que se llama Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami va a ser presentado en el canto 2. Ahí en el canto 2, recién ahí, Shukadeva empieza a hablar, que es el principal que nos da esta escritura sagrada que habla acerca de Dios, que habla acerca de Krishna. Entonces, como Sutta Goswami había estado presente en el momento en que Shukadeva Goswami había dado esta escritura, estaba autorizado para ser indagado por los sabios. Entonces los sabios, básicamente un resumen de lo anterior que estuvimos viendo en el capítulo 1, ahora vamos por el capítulo 2. En el capítulo 1 hablan solamente los sabios le hacen preguntas a Sutta Goswami, y sobre 6 temas principales, que está bueno que los repasemos y los tengamos en cuenta, las 6 preguntas que hacen los sabios. Y lo primero que le dicen es qué es lo que él ha averiguado que es el máximo y absoluto bien para la gente en general. Eso le preguntan los sabios. Ahí ya podemos ver la tendencia de querer
ayudar a todas las personas, ¿no? En lo que es la ayuda pura, lo que es lo mejor para el alma. Luego le preguntan, le dice que haga un resumen de cuáles las enseñanzas esenciales de todas las escrituras, ¿no? Los sabios querían eso, querían que les dé el néctar, lo concentrado, ¿no? Que pueda hacer un resumen de todas las escrituras. Hay muchas escrituras, pero este Srimad Bhagavatam se dice que es la crema, ¿no? La crema porque es cuando uno revuelve y se va haciendo lo más concentrado. Entonces, esas son las dos preguntas primeras, cuál es el máximo bien para la generalidad de la gente y cuál es la esencia de todas las escrituras. Y luego hacen otras 4 preguntas que las vamos a ver más adelante en el canto 2 en el capítulo 2 y el capítulo 3, Sutta Goswami las responde. Pero le preguntan acerca de cuál es el propósito de por qué apareció Krishna en el vientre de Devaki como hijo de Vasudeva. Esa es una pregunta que a veces muchos nos hacemos. ¿Cómo puede ser que Dios aparezca en este mundo como un bebé, como con una mamá, con un papá? Y bueno, esos son todos los pasatiempos más íntimos de Krishna y lo que hace que Krishna sea tan sabroso. Luego le preguntan acerca de la ciencia de Dios, querían saber acerca de cómo se genera todo esto, este mundo material, cómo se produce, de dónde viene, quién lo produce. Y después, las otras 2 preguntas, que describan los pasatiempos de Dios, de la Suprema Personalidad de Dios y las diferentes encarnaciones. Y le preguntan, la última pregunta es, ¿a dónde han acudido los principios religiosos ahora que Krishna ha partido hacia su morada? Porque este Bhagavatam se da en el momento en que Krishna personalmente ya se había ido de este mundo, más allá de que él es omnipresente y está en todo, como Paramatma, él ya había partido hacia su morada. Entonces los sabios dicen, sabiendo que Krishna es el refugio de todo y el refugio de la religión, dice, ¿a dónde acuden ahora los principios religiosos? Entonces después se va a decir, más adelante se va a decir que los principios religiosos están aquí, ¿no? Esto es la encarnación, el Bhagavatam es la encarnación literaria de Krishna. Entonces, los sabios, me interesó mucho este tema del altruismo de los sabios, el altruismo trascendental, de cómo estaban pensando en la generalidad de la gente, porque este Bhagavatam se empieza a dar en la era de Kali, ¿no? Cuando empieza la era de Kali, que es la era más degradada, donde estamos nosotros ahora. Ahí en el capítulo 1 se dan unas ciertas cualidades o cómo somos nosotros en esta era. Somos perezosos, pendencieros, nos peleamos por cualquier cosa, mal dirigidos, ya vemos que nuestros líderes no son la verdad muy adecuados. Y además siempre estamos perturbados por tantos estímulos que hay en este mundo, ¿no? En este mundo material y más en esta era. Entonces no podemos centrar nuestros oídos en las escrituras, en lo realmente valioso que es lo que habla de Dios. Entonces por eso los sabios querían, a sabiendas de que esto ya estaba viniendo, que la era de Kali ya estaba presente, querían un resumen de todo lo que es las escrituras y la esencia para la gente en general, para nosotros, que no podemos concentrarnos con tanto no tenemos inteligencia en esta era. Entonces estaba pensando en el altruismo de los sabios, que ellos, Prabhupada en un significado dice, del capítulo 1, dice que los sabios a riesgos personales, la persona santa a riesgos personales, no le importa correr esos riesgos, va para poder beneficiar a la generalidad de las personas. Esto es lo que hicieron los sabios en la Naimisharanya. Y pensaba en los santos que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos a Srila Prabhupada, que corrió riesgos para venir a Occidente a los 70 años, Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Prabhupada, también corrió muchos riesgos por predicar este conocimiento divino para nuestro bien. Y los discípulos de Prabhupada, que han hecho tantas cosas, ¿no? Y los que siguen en el movimiento predicando en lugares muy difíciles, como por ejemplo cuando fueron a la Unión Soviética, corriendo muchos riesgos donde no se podía hablar de Dios. Y los devotos hicieron eso porque ellos estaban entregados
al amor por todos. Y después, con respecto a... ya vamos a entrar en este capítulo. Las primeras preguntas que le hicieron los sabios entonces son: ¿cuál es el máximo bien para la gente en general? Y si podía hacer un resumen de todas las escrituras. Y los sabios en un momento en el capítulo 1 dan como un indicio de cuál es el máximo bien. Ellos tenían una idea de cuál era el máximo bien para todos nosotros. Y dicen en un momento, en un verso dicen: ¿acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, no esté dispuesto a hablar de las virtuosas glorias del Señor? Entonces ahí ellos están mostrando un poco qué puede ser lo que nos puede hacer un bien en esta vida, lo único que nos puede hacer un bien. Y después dicen en otro verso: estamos reunidos aquí en este sagrado lugar para oír en detalle el mensaje trascendental de Dios. Entonces ahí podemos ver un poquito lo que es una persona santa que siempre está dispuesta a escuchar lo valioso. Entonces, ahora llegando ya al capítulo 2, que es donde vamos a seguir un poquito con los versos del 11 al 20. Lo primero que hace, cuando en el capítulo 2 Sutta Goswami empieza a hablar, luego que los sabios le hacen estas preguntas, y Sutta Goswami lo primero que hace es glorificar las preguntas que hicieron los sabios, porque las preguntas son perfectas, le dice perfectas y que son de lo más valiosas. ¿Por qué son valiosas? Porque hablan de Dios, porque hablan de Krishna, y todo lo que venga de Krishna es bueno para todos, porque Krishna es supremamente bueno. Y entonces lo primero que Sutta Goswami empieza a hablar es cuál es la suprema ocupación que nosotros podemos tener para poder liberarnos de toda esta carga en este mundo material, ¿no? De toda esta carga de deseos. Y entonces lo que Sutta Goswami dice es que la suprema ocupación que podemos tener, el Dharma, la suprema ocupación es prestar servicio devocional. Ahí directamente ya Sutta Goswami nos dice que lo que tenemos que hacer para poder estar bien en este mundo y para poder alcanzar nuestra posición natural como partes de Dios es servirlo a Él. Y lo que nos dice es que este servicio que nosotros le prestamos a Krishna, a Dios, tiene que ser inmotivado e ininterrumpido. Esos son los dos requisitos que tiene que ser. No tiene que tener una motivación ulterior, que lo hago por un bienestar material, por un bienestar para mí mismo, ¿no? Tiene que ser para Él, ¿no? Para el disfrute de Él, para complacerlo a Él. Esa es la ininterrumpido, continuado en el tiempo, ¿no? Eso es el devoto puro que está siempre ahí en ese samadhi constante de servir al Señor todo el tiempo, en trance. Y lo que dice Sutta Goswami antes de estos versos, en el verso 10, porque yo voy a empezar con el 11, dice que el objetivo de la vida es indagar acerca de la verdad absoluta. Ese es el objetivo de la vida. A diferencia de la vida humana, a diferencia de la vida animal, el humano puede indagar, puede hacerse preguntas. Esa es la vida humana. Nosotros nos hacemos preguntas acerca de quiénes somos, de dónde vengo, dónde voy cuando me muero, por qué se muere la gente, por qué sufro, por qué tengo enfermedades, etc., ¿no? Entonces la vida humana empieza ahí cuando indagamos, y cuando indagamos acerca de la verdad absoluta, o Krishna, porque en el primer verso del Bhagavatam se describe que la verdad absoluta es Krishna. Entonces ya sabemos que el objetivo de la vida es averiguar acerca de Krishna. ¿Quién es Krishna? ¿Cómo es Krishna? ¿Qué hace Krishna? ¿Cómo me puedo relacionar con él? Ese es el objetivo de la vida que dice Sutta.
Entonces ahora voy a leer un poquito los versos que nos tocan el día de hoy. El verso 11 dice: los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en el Vedanta Shruti. Oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de la vida. Así que, constantemente y con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos de amarre al trabajo reactivo, karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de Él? Oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Bueno, estos son los versos de hoy. Y bueno, entonces yo hice como un resumen de un poquito de estos 10 versos, que es como una receta casi, ¿no?, que nos da Sutta Goswami de cómo es el camino espiritual, ¿no? Empezar primero por la indagación, por entender que el objetivo de la vida es buscar y comprender a Dios, a la verdad absoluta. ¿Y cómo lo podemos, y cuál es el medio? El medio para poder comprenderlo es mediante el servicio devocional. No hay otra forma, no es que lo vamos a comprender a través del estudio esforzado, solamente a través del servicio. Y en un momento, servicio devocional, sabemos que tenemos procesos. Tenemos 9 procesos de servicio devocional, donde los principales son oír, cantar, que es glorificar y recordar, ¿no? Y a través de cantar y glorificar, recordamos. ¿Y cómo podemos tener, algo muy importante que se dice aquí, es cómo podemos lograr una afición, un interés por recordar a Krishna, por oír hablar de Él? Entonces, Sutta nos dice, sirviendo al devoto puro, ¿no?
al devoto Bhagavata, al devoto que ya conoce la verdad absoluta. Entonces cuando nosotros lo servimos a él, nos hacemos aficionados, tenemos el deseo de querer escuchar hablar más de Krishna. Ahí se despierta eso. Y entonces cuando nos situamos en esa posición de que ya tenemos ese deseo de oír hablar de Krishna, el mismo Señor Krishna, que está en el corazón de nosotros, nos limpia todos los deseos que tenemos materiales, todos los anhelos, todas esas cosas que no nos dejan prestarle atención a Él. Estamos siempre prestando atención a nuestras demandas del ego falso. Y cuando el Señor limpia el corazón y ya nos establecemos en ese lugar de servicio devocional, nos volvemos felices. Nos volvemos felices. Y ahí, de esa manera, en ese estado de felicidad podemos comprender a la verdad absoluta, podemos comprender a Krishna. Y ahí estamos, y ahí quedamos situados. Qué lindo cuando lleguemos a ese lugar. Bueno, gente, es lo que tengo para decir. Si quieren decir algo, si quieren aportar algo, sería muy bueno. O algo que quieran corregir. O hacer una pregunta. Tengo una pequeña preguntita. Sí. Te agradezco porque fue muy lindo, muy claro, muy exhaustivo. Porque son amigos. Una gran cantidad de material en muy poco tiempo. La pregunta es una pregunta técnica, porque cuando uso la expresión la ciencia de Dios, yo por ignorancia siempre pensaba que la ciencia de Dios era el proceso para alcanzar a Dios, no tanto la descripción de cómo es la creación de Dios. No tengo muy claro, siempre cuando decía la ciencia de Dios yo pensaba que era cuál es la ciencia de la práctica para alcanzar a Dios, no tanto la ciencia de cómo es la creación. Por ahí estoy equivocado, ¿no? No, eso es lo que Prabhupada siempre en los libros siempre dice la ciencia de Dios, que es, él presentó la conciencia de Krishna como una ciencia, sabemos todos, porque a través de un cierto proceso, que es el proceso, los 9 procesos, nosotros obtenemos un resultado, se puede probar. Entonces si hacemos esto, vamos a llegar a amar a Dios en algún momento. Pero lo que se presenta acá, yo estuve viendo lo que es el resumen del Bhagavatam, el resumen que nos dan acá al comienzo, que es una muy buena referencia para En cada capítulo, sí. Claro, como para que tengamos una idea. Incluso a veces lo que yo hago es leer los resúmenes, todos los resúmenes, y entonces ya me voy dando una idea para tener un pantallazo general de cada canto. Lo puedo encontrar. Aquí se habla de que la ciencia de Dios es como, básicamente cómo se produce la creación. Quiero encontrar dónde están los resúmenes. ¿Dónde está la expresión esa, la ciencia de Dios? ¿Es como se llama el canto? Es una pregunta que hacen los sabios. Una de las preguntas. La cuarta pregunta, los sabios dicen que le hable acerca, que le explique cuál es la ciencia de Dios. Sí, y a ver si encuentro el resumen. ¿Vos algo que A veces no lo tienen, ¿eh? Sí, pero sí lo tiene. El mío es igual y lo tiene. Bueno. Pero bueno, yo lo que había leído es eso, de que la ciencia de Dios en este caso se está... Por eso también se dan tanta... Ahí está. Lo dice Prabhupada en el prefacio también. Habla de la ciencia de Dios, pero habla como que fuese el Bhagavatam mismo, como un conocimiento trascendental completo. Y la práctica está incluida dentro de esa ciencia, obviamente. Es como muy amplio decir la ciencia de Dios. Yo creo que puede abarcar un montón de cosas. Incluso acá, como dice Amia específicamente, es lo que la creación es parte de la ciencia de Dios. Acá lo que yo había leído, dice Sutta Goswami, hace más adelante, los versos siguientes, dice, Sutta Goswami hace entonces una sinopsis de la ciencia de Dios, describiendo al Señor como el origen de los Purusha Avatars y describiendo la superioridad del Señor Vishnu frente a los semidioses, la posición absoluta del Señor Krishna, cómo el Señor crea los universos, el Señor como la superalma, etc. Teología. Teología.
Pues esa es la ciencia de Dios. Es otra forma de Es decir un poco que más abarcativo de que lo que yo dije de la creación del universo, pero bueno, es como se dice aquí, como el Señor está por encima de los administradores del universo y como el Señor es omnipresente. En el canto 2 se habla de eso, de cómo la primera concepción de Dios, cómo entender a Dios a través de la naturaleza, después cómo entender a Dios a través de que está presente en todo. Bueno, eso pasa. Sí, yo también entendí que la ciencia de Dios es cómo podemos, cuál es el proceso mediante el cual podemos reconectar con Él. es una expresión que usa Prabhupada, sí. No usa mucho la expresión teología, pero supuestamente en el ámbito académico la ciencia de Dios es teología, porque teo, logos, el logos también es la forma de conocer, que es ciencia, que conoce hoy en día. Todas las ciencias hoy en día terminan en logos, ¿no? Teología, psicología. No, y aparte de eso que sociología. yo recién concuerda totalmente con la descripción que Prabhupada da de ciencia. Por ejemplo, en la vida prohibida de la vida, todo el tiempo hace hincapié de que conocer la causa remota y no meramente la causa inmediata. Como los científicos buscan así la sustancia, no sé de qué, pero ¿de dónde vienen las cosas? Y ahí lo explana un poco. Prabhupada lo hace un poquito más extenso y descriptivo, pero básicamente es conocer Anadiradi Govinda, la causa de Sarva Karana Karnam, ¿no? La causa de todas las causas. Esa es la ciencia. ¿Está bien? Cómo se mueve la materia inerte, ¿no? Como lo que Prabhupada siempre dice, de que es el proceso de cómo Krishna entra en el mundo material, y por qué este mundo material está funcionando. Si no existe el espíritu, si no existiera el espíritu, nada tiene vida. El espíritu es la vida, y nuestro cuerpo también, si no está el alma. Entonces también poder entender ese paralelismo estudiando la parte, como se dice, estudiar si yo estudio un granito, una gotita de agua del mar, la composición química, puedo entender cuál es la composición del mar. Entonces podemos ver que si yo me estudio a mí mismo, esto lo dice siempre Prabhupada, ¿no? Que si me estudio a mí mismo veo que soy un espíritu, ¿no? Puedo percibir de que si este cuerpo si no estaría el espíritu, este cuerpo no se mueve. Entonces el mundo también, si no estaría el espíritu supremo, el mundo no se mueve, no tiene vida. Eso, sí, eso sería. Es muy amplia la ciencia de Dios. Es lo que nosotros tenemos que tratar de ocuparnos. Hay tantas ciencias, pero esta es la ciencia principal. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esa gota de agua? Sí. Si todo lo que tiene la gota de agua lo tiene el gran océano, entonces acerca de la envidia, la codicia, la avaricia, ¿también la tiene Dios? Sí. O sea, todas las cualidades, Krishna dice en la Bhagavad Gita, que todas las cualidades, nada puede no provenir de él. Lo que pasa es que él es trascendente. Nosotros, o sea, entre las mismas gopis, que son devotas puras de Krishna, cualitativamente están en la posición igual, espiritual, plenamente espiritual, había competencia, hay competencia todo el tiempo, por quién nos sirve mejor a Krishna, y bueno, nosotros tomamos todas esas cualidades, están dadas, que provienen del Señor, todo lo bueno y lo malo, y nosotros por nuestro accionar y nuestras elecciones, dónde nos situamos, qué cualidades tomo, qué cualidades considero que son buenas para mí y las cultivo, y las que no son, considero que no son buenas para mí, trato de limpiarlas. Una cosa, de Krishna no viene nada mal, Krishna es absolutamente bueno, es una corrección. Y esas cualidades que aparentemente son malas, son buenas, son malas desde el punto de vista nuestro. Porque Prabhupada todo el tiempo hace hincapié en eso, que si Dios le corta la cabeza a un demonio, puede parecer malo desde el punto de vista material, pero siempre es absolutamente bueno lo que hace Krishna. Entonces, ojo, no hay que decir que lo malo viene de Krishna, lo malo viene de nosotros, de alejarnos de él.
No, pero yo me refiero a que la cualidad, nada puede, si no es Maya, no puede haber nada que no sea de Krishna, que no provenga de Krishna. La cualidad en sí misma es creada por Krishna, pero en realidad nosotros elegimos tomarla o no, o tenerla en nuestra personalidad. Esa es la diferencia. Sí. Pero al punto de que, por ejemplo, la gota de agua tiene que tener las mismas cualidades que el océano. Entonces, por ejemplo, la tendencia a caer en ilusión tiene que estar en el Supremo, no como algo creer. Eso es lo que creo que... Bueno, pero Está perfecto. Krishna tiene la energía de yoga maya. Tiene la yoga maya, tiene la yoga envidia, tiene la yoga codicia. Es la causa de todas las causas. Está bien el concepto que está describiendo la mente. Es para amplificar el concepto de que en realidad no puede, la pregunta va a la cuestión de amplificar el concepto de que no hay nada que pueda provenir de Dios, porque si no estamos siempre con la teoría del diablo, Claro. es algo separado de Dios. Ah, no, Claro. la tendencia es algo que está en mí, no, pero si yo estoy parte de Dios, ¿cómo va a estar separado de Dios? Claro, es lo que le Lo digo que a pasa es Jalil. que cuando se No hay presenta... nada que no pueda provenir de Krishna. Claro. Pero hay un punto... Sí, pero hay un punto que delicado. decía, por ejemplo, él hablaba de la envidia, la codicia, la avaricia como cualidades negativas. Sí, eso se da cuando uno, porque en realidad sí somos iguales a Dios cuando estamos en nuestra forma pura como alma espiritual. O sea, ahí sí estamos cualitativamente igual a Krishna. Cuantitativamente no, porque por algo Él es el supremo y nosotros no. Pero cuando nosotros nos alejamos de Krishna, ahí es cuando esas cualidades es una forma, como dice Prabhupada, ¿no? Como dice una Se forma pervierten. sí, pervertida de las cualidades originales que tenemos. Entonces, al alejarse de Krishna, perder la conciencia de Krishna, esas cualidades se dan de esa manera pervertida. Está bien. O sea, la envidia se da, como él decía, en el mundo espiritual Pero está está la bien, pero envidia, lo que Pacha pregunta de dónde provienen esas No cualidades. solo Siempre que es de proviene, Krishna. sino que no puede estar fuera del ámbito de Krishna, como si dijeras, Nada. hay un planeta que es pervertido y está fuera del mundo espiritual. O sea, no, pero no puede haber algo que esté fuera de Krishna, porque no es que hay un límite Nada. y después de acá está el No, no, diablo. está fuera de Krishna y a la vez no Y a la vez no está está fuera de Krishna. Esa es nuestra Exactamente eso. filosofía. Pero Claro, un punto claro. interesante que dice H.T. para explicar esto, porque con ese argumento escuchado así simple, por eso yo como lo trato de tratar de entender hasta mejor o dejarlo más claro, es el argumento que tiene prácticamente el 99% de las personas, religiosas o no. ¿Por qué Dios permite lo malo? Pero Dios no lo permite, ahí está el... No, pero espera, déjame terminar. pero el tema es este. Pero Dios, déjame terminar. Dios lo crea, son las cualidades que Él crea. Ahora, está libre albedrío de que nosotros tomemos esas cualidades, de todas las cualidades que Él crea, el abanico y un montón de Pero Él cualidades, no las crea, en realidad las permite que nosotros provienen de Él. no. Sí, No, provienen hay de un Él. error. Todo proviene. Proviene Directamente no. Indirectamente vendría todo de él, pero no, en realidad las cualidades vienen de nosotros, porque nosotros tenemos la potencia creadora y por alejarnos Dios te dice, ok, dale, vas para ese lado, yo te permito. Porque lo que dice Cheredeva justamente es que Dios está simultáneamente en lo malo, pero a su vez no. Exacto. No, porque no estamos diciendo de que Si no, Krishna... lo hacemos cargo de todo No estamos eso. diciendo de que Krishna pueda llegar a tener envidia, no estamos diciendo que Krishna puede tener esas cualidades, las pueda él llegar a esposar, sino de que provienen de él, todo proviene de él, y que están disponibles para la entidad viviente infinitesimal como nosotros, que tenemos esa tendencia a tomar las malas cualidades, él las pone a disposición y después él no puede tomarlas. Él no. Indirectamente él las pone, porque sabemos que Brahma crea y crea la religión desde no sé dónde, está en el canto 3. No, pero Krishna crea a Brahma. Indirecto. Pero Krishna crea a Brahma, indirectamente. Indirectamente. Bueno, hilando un poco más fino, sí, pero todo proviene del Señor. O sea, tanto es así. Lo que pasa es que a lo mejor uno, Proviene y no. para poder... No, para... son dos tópicos diferentes. Él está hablando acerca de cómo Krishna tiene esas cualidades de un modo trascendental, que es la pregunta que hizo él, y después hay otra cosa está buena que vos aportás también, que es cómo es la transición de allá hasta acá. Excepto la envidia, creo que la envidia no tiene un correlativo espiritual. Para mí es como, Sí, como sí. un mecanismo. Maya tiene todos sus mecanismos. Cuando uno cae en ilusión, todos los mecanismos empiezan a funcionar. Bien, pero al punto que yo quería ir es que no se pierda la cuestión de que no puede haber algo separado de Krishna. No es que hay algo Diablo. algo que no es Krishna.
Nosotros estamos Pero- separados de Krishna y a la vez no estamos separados de Está bien, Krishna. pero yo O sea, lo que- es simultáneo, no lo simplifiquemos en que estamos separados, o sea, no estamos separados de Krishna. Porque ahí empieza toda otra filosofía. Nuestra filosofía es estar separado de Krishna y a la vez no estar separado de Krishna. Está bien. Yo quería decir un ejemplo para ver si podría corresponderse porque quiero entender bien el punto. O sea, sí, todo uno es diferente, como siempre. Pero la cuestión es de que si Krishna, supongamos, tiene el 100% de ilusión, ¿no? Porque está tratando a su madre como, ¿no? Es una maja ilusión porque está tratando a su madre como su madre, a su padre como su padre, si bien él es el comienzo, el anadi. Entonces él tiene la hiper maja ilusión. Ahora, cuando esa ilusión la diluís, entra en el ámbito de la digamos, en vez de ser yoga maya, la maja maya, y ya la entidad viviente se cree que tiene padre y tiene madre material. Entonces sería como, por ejemplo, no hay nada tóxico en medicina, o algo que sea no tóxico, sino que depende de la cantidad. Por ejemplo, una medicina en cierta cantidad es tóxica, en más cantidad es beneficiosa, y en más cantidad vuelve a ser tóxica y así, de acuerdo a cualquier cosa, desde el agua, el aire, hasta el dióxido de cloro. Todo depende de la cantidad. Y con eso lo mismo, parecería que como cuando se diluye eso, o se hablan, la ilusión queda así, como que uno piensa que el cuerpo de la madre es la madre, y ya no es la madre Krishna, digamos. Está bueno. Está lindo, está muy lindo el ejemplo. Y así con todo, porque, o sea, para mí eso de pensar que hay algo separado de Dios, Es maya. un diablo, es justamente una ilusión, una maja maya. Gracias, Damián. por la Bueno, clase. muchas gracias. Muy ordenadita, muy clara. Muchas gracias.